Tazas de Fe, un podcast para compartir testimonio y fe de nuestro Dios. Y todo comenzó porque alguien me dio testimonio de ti, Señor Jesús. Hola a todos, sean bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Tazas de Fe. Me presento, me llamo Sofía Aguirre y conmigo está... David Zamora. Hola Sofía, mucho gusto. Pues en este primer episodio de Tazas de Fe esperamos que sea de mucha bendición porque pues queremos que pues haya testimonios que sean de bendición para nuestros radioescuchas. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Mario Colina Garduño. Doy mi nombre completo porque yo, aunque hace 13 años murió mi jefa, sí tuve mamá. Excelente. Y bueno, pues usted es pastor de... La iglesia Pacto Tlalpan. Perfecto. Entonces el día de hoy nos acompaña por primera vez y en este primer episodio el pastor de la iglesia Pacto Tlalpan, Pastor Mario. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast, Pastor Mario Colina. Y bueno, para empezar nos gustaría que nos platique un poco sobre cómo conoció a Cristo. Bueno, la pregunta era cómo se acercó a Cristo. Y de alguna manera, y no es por soberbia lo que les voy a decir, yo no lo busqué. Él se acercó a mí y Él me encontró. Excelente. Pero ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, eso ya pasaría al testimonio, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano, no heredamos los pañales cristianos. De adolescente me acerqué a la iglesia, de joven también, pero me acerqué para, pues más o menos portarnos medio mal con la banda que tenía. Ya casado con mis niños de 8 y 10 años, me enojé con Dios. Me enojé mucho. Asistí a la iglesia nada más para llevar a la familia y que entraran. Yo me quedaba afuera, pero no tenía pensado de que un buen día mi Padre Celestial me iba a buscar. Porque yo para nada me iba a acercar a Él. Para nada. Él me buscó y Él me halló. Y por eso estoy aquí. Muy bien. ¿Nos podría platicar un poquito por qué estaba enojado con Dios? Son cosas privadas que de alguna manera no tiene caso comentarlas. Mi padre lo sabe y para mí eso es suficiente. Y pasa también como cuenta la canción de 100 ovejas. Yo me salí del redil, yo desde adolescente fui la oveja negra, de joven también, y el Padre en su amor dejó a las 99 en su redil, me fue a buscar, curó mis heridas y me llevó en sus brazos. Y no necesariamente heridas físicas, heridas del alma. Amén. Amén. Qué grandioso es escuchar lo que nos comenta, porque nos podemos dar cuenta que pues tenemos un padre, ¿no? Que como todo padre busca a sus hijos para llevarlos por un buen camino y es algo que podemos ver, ¿no? Así que es. nos comenta el pastor. Amén. Y pues que, como dice, en su amor y su misericordia, Él siempre estuvo al pendiente de usted. Así es, y de alguna manera también lo que me ayudó es mi canto favorito, que se llama Sublime Gracia. Y 2 textos que tengo por favoritos, por lo que dicen, que ha impactado mi vida tremendamente. El primero está en Josué 1:8 y 9, que dice: en este libro de la ley meditarás de día y de noche y cumplirás todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y esa promesa no ha faltado un día de mi vida. Y el otro texto es del Nuevo Testamento, que más o menos dice así: por lo tanto, despiértate tú que duermes, y no porque me gustaba dormir mucho las 24 horas del día, porque estaba dormido, estaba sin Dios y sin esperanza. Y esa palabra fue clave para mí,
Por lo tanto, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Wow. Amén. Amén. ¿Cómo fue que fue su llamado ya al ministerio pastoral? Dios no nos llama al ministerio pastoral, que mucha gente quiera ser pastor porque es lo que viste, lo que todos que lo quieren ver arriba de la plataforma. No, Dios nos llama a todos nosotros a servir. A servir. Y yo en una iglesia empecé a servir, el pastor me vio llegar de traje y ha de haber pensado, a ver si este señor cumple con lo que dice. Y le digo, pastor, ¿en qué te ayudo? Y me dice, vas a venir los sábados y vas a lavar los baños. Y el pastor vi su risa, creyendo que no lo iba a cumplir. Durante un año no fallé. Tenemos que servir en lo que Dios nos necesite. Y así empecé, hasta llegar al día de hoy. Y de eso ya tiene más de 20 años. Sirviendo. Así es. Pues ya es una larga trayectoria, ¿no? 20 años sirviendo y como usted lo comenta, Dios nos invita a servir, ¿no? A servir a nuestro prójimo y es algo que podemos ver en usted. Y nos gustaría que nos platicara, que nos comentara qué diferencia nota entre el pastor que era al inicio, cuando empezó a compartir con los demás de la palabra de Dios, y al pastor que es ahora. ¿Qué diferencia ha notado? Ninguna porque, y como tú dices, 20 años son muchos, y no son muchos. Yo de joven no andaba como ustedes, sirviendo a Dios, cantando, etcétera. Andaba con mi banda haciendo malas cosas. Tenía un grupo en la iglesia que en lugar de estar en las reuniones de los jóvenes en las tardes, estábamos como 40 jugando y haciendo cosas indebidas. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor que inició aquí hace 4 años y al día de hoy? Ninguna diferencia. Tengo el mismo celo por Dios, soy muy directo cuando digo las cosas, a algunos no les gusta, pero así soy yo. Probablemente me falte, como dice mi niña, mi hija, adornar mis palabras con un poquito de flores, pero no hay problema. Bueno, eso sí. Perdón, y hablando del servicio, aparte de que estoy aquí como pastor, me gusta ir a Guerrero, a la montaña de Guerrero, visito iglesias cristianas. Esto lo hago desde hace 22 años. Voy 3 veces al año a servir. Les llevo despensas, dulces a los niños, regalos, ayuda. Apoyo a 2 ministerios, uno que se llama Cristo Vive, que es una casa de restauración cristiana para alcohólicos y drogadictos. Apoyo al Recobro, una casa cristiana que tiene aproximadamente 240 internos, que su principal problema es parálisis cerebral, retraso mental, esquizofrenia. Aparte de ello, todos los jueves, desde hace unos 15 años o más, tengo un grupo de viejitos en la iglesia de Portales, que se llama la ICR. Y al decir viejitos, probablemente mayores de 80 años, tengo unos 15. Y entre 70 y 79 tenga unos 29. No, pues, más o menos. Sí, ya. Adultos, mayores. Así Adultos es. Mayores. Por eso hace muchos años decidí salirme de mi empleo como asalariado y cubrir un horario de 8 o 9 horas diarias, y decidí, confié en Dios, que Él iba a suplir. Trabajo por mi cuenta y eso me permite tener tiempo para servirle a Dios con lo que les he dicho. Excelente, ¿no? Y qué bendición. Y pues como bien lo comenta, el servicio pues es algo que de alguna forma lo ha caracterizado usted desde el inicio, porque fue el servir desde el lavar los baños, ¿no? Y cuando
pues a lo mejor usted comenta que el pastor en ese entonces pues se rió pensando que a lo mejor no lo haría y que pues durante un año seguido lo hizo y no falló. Y ¿no? sin guantes. Imagínate, no hay guantes y con cepillito, ¿no? Pero pues vaya, o sea, muchas veces el servicio, pues no a todos como se les da, ¿no? Así naturalmente. No es que se les dé el servicio. Algunos nacen con talentos como, por ejemplo, para cantar, porque tienen una buena voz o tienen talento para tocar algún instrumento. El servicio no es que se nos dé o no se nos dé. El servicio es un requisito para ser ciudadanos del reino de los cielos, a todos. Excelente. Y no creo que Dios nos tenga que capacitar para lavar baños, servir mesas, atender a niños. Él no nos capacita en eso. No, si es necesario, lo va a hacer. Lo único que tenemos que tener es deseos de servir a Dios. Exacto. Es a ese punto quería llegar, ¿no? Que es más que nada como ese deseo, esas ganas de querer hacerlo. A lo mejor sin que te digan, a ti te toca hacer esto, te toca hacer, sino que nazca, que te involucres más, ¿no? En algunas circunstancias, en algunas cosas. Y pues hablando de eso, de que a lo mejor, pues algunas personas buscan como el quererse ver bien, el querer estar enfrente, arriba, etcétera. Pues básicamente, pues eso no pasó con usted. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué consejo le daría a quienes sienten un llamado al ministerio pastoral? Que digan, ay, pues a mí me gustaría ser pastor. Que no se adornen, que no sean soberbios, que busquen servir a Dios primero. En lo que hay los líderes y las autoridades de la iglesia les indiquen. ¿Por qué tu pregunta de que el servicio pastoral no es lo más importante en el reino de los cielos? Es tan importante el que sirve las mesas, el que está de ujier, los que cantan, los maestros de niños como el pastor. Ninguno somos mayores que otros. Lo único que podría diferenciarnos es que tenemos un poco más de experiencia. Y para ser pastor no es que le sugiera algo. Tiene que haber dos condiciones según yo. La primera, que tengan un llamado de Dios especial. Y la segunda, que tengan un corazón, que sientan compasión por las ovejas. Amén. Sí. Qué interesante lo que nos comparte, pastor. Y como anteriormente lo comentaba, nos platicaba, hemos visto que tiene un corazón muy servicial, que apoya a muchas personas, ¿no? Y me gustaría preguntarle, ¿qué legado espera dejarnos como pastor o a la gente que ayuda? ¿Qué legado le gustaría dejar? Ninguno, nada más el ejemplo. No voy a escribir nada, no les voy a dejar una herencia, nada más un ejemplo. Ahorita que hablabas de corazón, recordé cuando iniciaba a servir a Dios en una reunión, un viejito americano, lo invitaron a predicar y hablaba medio español. Y uno de los jóvenes iba a cantar y me dejó a su chamaquito que lo cargara. Y ahí estaba atrás. Y el viejito, el pastor, comentó, allá atrás veo un hermano cargando a un niño. Ese hombre tenía un corazón de piedra, pero Dios ya lo transformó y le dio un corazón de bombón. Esa fue su palabra. De bombón. ¿Sí? Ni siquiera de carne, ¿no? De bombón. Y bueno, eso pues obviamente se ve reflejado porque de alguna forma pues el ayudar y estar apoyando a pues, muchas personas y a otras iglesias, a casas hogar y todo eso, pues eso habla de que pues realmente es pues Dios también ahí obrando y dando ese cariño por las ovejas, como bien lo mencionaba usted, ¿no? O sea, debe de haber ese cariño también hacia las ovejas y no solamente el querer tener como un puesto o el que me vean a mí, ¿no? El cariño a las ovejas nace de amar a Dios. Nada más. Si tú amas a Dios, si te entregas a Dios,
Él va a poner en ti el querer como el hacer y que tú tengas compasión por el que sufre. Amén. Así es, definitivamente, porque aún así lo dice la palabra de Dios, ¿no? El que conoce a Dios, pues sabe lo que es el amor, ¿no? Porque pues Dios es amor. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Quien tiene el amor de Dios, pues va a tener el amor hacia los demás, hacia el prójimo, ¿no? Porque pues de alguna forma se cumple el segundo mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero para cumplir el segundo mandamiento hay que cumplir el primero. Amar a Dios. Sí, definitivamente, con todas tus fuerzas. Y pues hablando de, por ejemplo, de toda esta parte de, pues de las ovejas, las misiones, las congregaciones, por la iglesia que usted pastorea, que es el Pacto Tlalpan, ¿cómo describiría la misión y la visión en la que está enfocada? Pues mira, creo que no lo han leído, pero ahí en el pizarrón hay unas hojas que nos han cambiado. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito de Pacto Tlalpan? Y obviamente podemos poner algunas cosas que nazcan en nuestra mente o algo que nos sugiera alguien más. Pero al principal de cuentas es servir a los demás, como Jesús sirvió a los suyos. Ayudar a los demás como Jesús tuvo compasión de ellos. No tenemos que poner algo muy elegante, es que la visión, según fulano de tal, o que la misión, no. Para mí eso no, es secundario. Excelente. Sí, hemos visto que, pues con el ejemplo, usted es como anima también a las personas, ¿no? A seguir a Cristo. Y, pastor, ¿qué le diría a los hermanos o hermanas que vienen a la iglesia, pero que vienen desanimados o por compromiso? ¿Cómo los animaría a buscar más de Dios, que vengan a la iglesia a buscar más de Dios? Pues no necesariamente hablando con ellos. Lo primero que hago por ustedes y por ellos es orar todos los días. Aunque no lo crean, todos los días oro por esta iglesia. Todos los días. Y por ahí se me puede escapar el nombre de alguno. Pero eso es lo mejor que podemos hacer, orar por los demás. Y obviamente, cuando una persona lleva tiempo hundida en sus pensamientos, en su dolor, en su angustia, hablamos con ellos, de repente los pasamos para ungirlos, porque dice la palabra que Dios vino a liberar a los cautivos a través de su Hijo Jesucristo, y no necesariamente a los cautivos que estaban en una cárcel física, que estaban cautivos en sus pensamientos y en su corazón había heridas que no han podido sanar. Amén. Definitivamente. Y bueno, hemos visto que pues en ese apoyo que usted ha tenido hacia los demás, ahorita usted está apoyando pues a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes está ahí animándolos a hacer varias actividades, que puedan participar, que puedan pues de alguna forma convivir también entre ellos y por una convivencia sana. Pero, por ejemplo, luego de repente han llegado jóvenes que pues a lo mejor es su primera vez o segunda vez y traen alguna necesidad, pero luego no tienen como esa confianza de acercarse a los demás para platicarla. ¿Usted cómo se acercaría con este joven para pues ser de alguna forma empático con su necesidad y pues a lo mejor encaminar al joven hacia el camino de acercarse más a Dios? Porque pues si vino a la iglesia pues fue porque tiene esa necesidad, ¿no? Pero muchas veces no todos tenemos como esa facilidad de acercarnos a preguntar cómo se encuentra, ¿no? Pero yo he visto que usted en la entrada pues ahí como que agarra a algunos para platicar. No necesariamente los jóvenes vienen para acercarse a Dios, vienen a ver qué encuentran. Alguna chamaca por ahí, algún joven, es normal Sí. y no está mal.
pero me gusta estar afuera al terminar los servicios porque así puedo platicar con todos, adultos y jóvenes. Y quien más me ocupa son las niñas, las jovencitas. Obviamente los hombres también. Y me acerco a ellos directamente. No les pido que se confiesen, no soy nadie para que se confiesen conmigo, únicamente con el Padre del Cielo, pero les hablo en general. Los animo, los exhorto. Por ahí estoy en comunicación con ellos en la semana. Les invito a un café y un pan, que aquí no lo hay. Platicamos, sí. Qué bueno que el grupo de jóvenes ha crecido. Muy bien. Y bueno, ya que tocó el tema, ¿verdad? De que los jóvenes vienen a buscar, a buscar qué encuentran. A ver qué hay. A ver qué hay. Pastor, que queremos que usted nos comparta. Pues sabemos que hay cierto tiempo, cierto límite, ¿no? Cuando hay relaciones en la iglesia, ¿no? Que hay una pareja. Nos gustaría que nos comentara cuánto tiempo cree que es el indicado para que una pareja se conozca y den el paso al matrimonio. ¿Qué nos podría comentar de este tema? Pues los jóvenes y señoritas del día de hoy, obviamente no siguen consejo, ¿no? Hay algunos que, pues ya vean, ya la familia va a crecer y se tienen que casar. No le puedo sugerir, por ejemplo, a una pareja que sé que acaban de empezar siendo novios, a que duren 3, 4, 5 años, para nada. El tiempo no lo ponemos nosotros. El tiempo lo pone Dios, pero tristemente varios jóvenes, varias niñas no saben ser pacientes ese tiempo. No hay un tiempo para decirles tanto tiempo. Lo que sí les digo, primero terminen su carrera, primero terminen sus estudios, para que tengan un respaldo para su vida ya de matrimonio. Pero en sí, hablando de tiempos, que yo te diga 3, 5 años, para nada. Obviamente, hay señoritas y jóvenes que les surge, porque ya la edad no les ayuda, ¿no? A ellos sí les pondría un tiempo. La pedrada llegó hasta acá. pero está bien. Sí. Ya me descalabró. Pero sí, bueno, de alguna forma, pues como mencionábamos, esta parte de los jóvenes, las parejitas y todo eso, lo tomábamos un poquito más pues más que nada por cómo hoy en día o en la actualidad, pues la juventud se está desenvolviendo, ¿no? Y en ese sentido, pues como dice Pablo, ¿no? Es mejor que se casen a que se anden quemando, ¿no? Era así ese sentido enfocada la pregunta, pero está súper bien. O sea, de alguna forma, como usted comenta, los tiempos de Dios pues son los más indicados. Y efectivamente, muchos de los jóvenes o muchas de las parejas, todo eso, pues no son pacientes, ¿no? No sabemos a lo mejor esperar en el tiempo de Dios o el Porque tiempo. porque no saben cuál es el tiempo de Dios. Inclusive, aún casándose, les va a faltar tiempo para madurar como creyentes. No es un requisito decir tienes que cumplir 10 años, 20 años en la iglesia para que seas un creyente maduro, no. Un creyente maduro puede ser un recién convertido que tenga hambre y sed de la palabra, o puede pasar 20 años y la persona siga ahí siendo un medio creyente de algunos domingos. Un cristiano dominguero. Y bueno, tocando el tema, ¿no? De que pues la sociedad, ¿no? Ya los jóvenes no esperan el tiempo de Dios, pues que hay muchas cosas, ¿no? Ya en el mundo que nos atacan. O que influyen, ¿no? Que influyen bastante. Influyen bastante, ¿no? En alejarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué cree que un cristiano es más fácil que se vaya a las cosas del mundo, que las cosas del mundo lo jalen a que conozca más de Dios, a que se acerque más a Dios? ¿Por qué no quiere obedecer a Dios? Obedece mejor a sus amigos. Así como tú dices que el mundo influye y ataca, nuestro Padre del Cielo nos dio armas espirituales para protegernos de esos ataques.
en 2 de Corintios 10, versos 4 y 5, nos dice que las armas de nuestra milicia, díganme 3 armas de nuestra milicia. A ver, ya los agarré en upside. Ya se agarró en curva. Porque las armas de nuestra milicia, que es la oración, el Espíritu Santo, la palabra, la espada de la fe, la sangre de Cristo, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue animándonos Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero antes de esta frase me falta una, y derribando toda altivez y toda soberbia que tengamos. Amén, sí, definitivamente. Pero, y bueno, continuando con esto de las influencias que puede tener el mundo hacia personas creyentes, ¿cómo aconsejaría a los jóvenes, o no precisamente a los jóvenes, sino también a cualquier creyente, a lidiar, por ejemplo, pues con personas no creyentes? Pueden ser amigos de la escuela, compañeros de trabajo, familiares, ¿no? La propia familia, que muchas veces son a veces los que principalmente a veces te atacan, en el sentido de que te dicen, es que pues ¿por qué vas todos los domingos a la iglesia? ¿O por qué estás ahí como, pues ahí cantando aleluya? Y te empiezan a decir, atacar, te empiezan a decir cosas y te dicen, pues tú vive la vida y pues vente a tomar, ten una novia, 2 novias, ten un novio, 2 novios, 3 novios. Pues no pasa nada si tienes relaciones, pues mientras te cuides, pues todo va a estar bien y todo eso. Entonces, pues de alguna forma también es un círculo con el que a veces convive uno a diario, pero también te ataca en ese sentido de decir, ay, pues échate una, no pasa nada, o prueba tantita droga, no te pasa nada, es para que se te olviden tus problemas, o pues mira, pues consíguete una novia y pues si tienen relaciones, no pasa nada, nada más cuídense. O sea, tú vive. Para ellos o para el mundo o para este tipo de personas, pues eso es vivir. Claro. ¿No? Sí. Pero entonces, ¿usted cómo aconsejaría a los creyentes, sobre todo a los jóvenes, porque son los que más son atacados, a lidiar con estas situaciones? Es muy sencillo, que obedezcan la palabra. Santiago 4 nos dice, no sean amigos del mundo. Efesios 6 nos dice que tenemos que usar una armadura espiritual para protegernos de los ataques de Satanás que nos pueden lanzar familiares, amigos, compañeros de trabajo. Lo mejor es obedecer la palabra. Pues sí, Claro, no hay otra. sí. Y aunque, bueno, también, pues a veces como jóvenes es muy complicado a veces acercarnos a Dios, ¿no? Yo pues he podido ver que pues los jóvenes les cuesta, a veces vienen a la iglesia, pero tal vez no con ese sentir, ¿no? De quiero buscar a Dios, ¿no? Sí, a veces es más como voy porque mi mamá me lo pide, Sí, o o por ver a los o por voy a los amigos. amigos, o como decía hace un momento, ¿no? Ver qué encuentran, ¿no? Ver qué Claro. hay, qué puedo encontrar dentro de la iglesia. Y pues aún así, pues sigue siendo difícil y complicado para los jóvenes, ¿no? Mantenerse pues firmes en buscar de Dios. Buscar de Dios. Ujú. Y pues bueno, continuando con esta parte de pues de continuar con esta parte de cómo, pues de los chavos, de cómo manejar lo que son pues ya un joven que a lo mejor pues ya pues se dejó llevar o influenciar ya por los amigos, los familiares, etcétera, que a lo mejor puede caer en una adicción, ya llámese drogas, alcoholismo, pornografía, y que él de alguna forma quiera salir de esta situación. ¿Cómo usted lo aconsejaría o lo encaminaría a que siga buscando de Dios? Porque él es el que
pues lo puede hacer libre de toda esta situación. La oración es el mejor consejo que les puedo dar, aunque ellos no sepan que uno está orando por ellos. Y obviamente platicando, no condenándolos, porque en algunas iglesias hay mucha religiosidad. Y, Sí. y nos es dado a ciertos creyentes, entre comillas, condenar a los Sí, jóvenes, juzgarlos. y de alguna manera tenemos que amarlos. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y mostrarles y darles confianza. Y obviamente yo lo que he hecho, les he pedido al grupo de jóvenes que ya son un poquito más maduros en Cristo, que hablen con ellos, los animen y los alienten. Claro, no hay mejor que tener un círculo de Círculo amistades de que busquen y que te animen a buscar de Dios, ¿no? que Creo te que apoyen, es ¿no? muy Que importante, ¿no? precisamente como dice el pastor, que no te juzguen, ¿no? O sea, que te sientas con esa confianza de que le cuentas algo, pero pues lejos de juzgarte, te va a decir, vamos a orar, vamos a juntos a doblar rodilla para pues que tú puedas estar bien y pues animarlos, ¿no? A seguir en el camino de Dios. Obviamente pues no es fácil y no es de la noche a la mañana, pero con un esfuerzo constante se puede lograr. Claro, y además ganarnos su confianza y no andar comentando con los demás lo que ellos nos comentaron de su vida. Yo cumplo lo que me dijo mi mamá: hijo, cuando alguien te cuente algo privado, sé una tumba. A nadie se lo diga, solo a Dios. Sí. Sí. Sí, porque muchos se les da a veces y fíjate que fulanito de tal está pasando, hizo esto, hizo aquello, o cómo ves, y pues el ser humano por naturaleza tiene esa tendencia de juzgar, ¿no? De criticar y de señalar, pero pues obviamente en Cristo pues es totalmente diferente, ¿no? Es buscar como esa restauración. Sí. Y si lo animamos y le mostramos ese amor que le tenemos a nuestro prójimo, pues también lo va a ayudar, ¿no? A alejarse de todas esas tentaciones, ¿no? Sí, ¿no? Y ya después que pues él haga las cosas por convicción, o sea, ya por convicción propia, por imposición, ¿no? De decir, ay, es que voy por compromiso o por quedar bien o lo que sea, sino que ya sea una convicción real y genuina, pues de buscar de Dios, porque pues solamente Dios es el único que puede darle esa libertad. En ocasiones hasta ni son necesarias las palabras. Hay una canción de mis tiempos que a su letra más o menos dice: con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y así se sigue. Muchas veces las palabras no hacen efecto, porque cuando nos dirigimos a una persona que sufre, ya sea joven o adulto, no lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. No oramos antes de hablar con ellos para que nuestras palabras sean de poder. Entonces de repente es mejor un abrazo y una sonrisa. La sonrisa, definitivamente. Sí, y es que eso pues muchas veces como dice, alegra más que pues 1000 palabras, ¿no? A veces sí necesitas que por lo menos te digan hola, ¿cómo estás? Y una sonrisa, ¿no? O, hola, y pues, un abrazo, ¿no? Y un abrazo de que se sienta pues como ese cariño, ¿no? Claro. Ujú. Sí, totalmente. Perdón, y el autor de esa canción se llama José Luis Perales. Y les voy a pedir al grupo de alabanza de jóvenes que la incluyan el próximo domingo que canten. Ok, anotado aquí. Ahorita le pasamos el recado a producción para que ya. Pues bueno, pastor, pues esta sería una primera entrevista. Sería una primera parte. Dejamos más preguntas para una segunda entrevista más. Esperamos que nos pueda acompañar, pueda estar con nosotros nuevamente. Y ya está anotado todo lo que nos pidió para que en la próxima entrevista usted tenga su café, su pan. ¿Qué más? Ya pasamos al recado para los de la alabanza. Y pues muchas gracias, pastor,
por compartirnos un poco de su trayectoria, por compartirnos un poco de lo que usted ha hecho por el prójimo y sobre todo por dejarnos esa lección de ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo para las demás personas. Muchas gracias, pastor. Nada más algo antes. Por más que haga, por más que me esfuerce en servir a los demás, nunca terminaré de pagar lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo por mí. Amén. Claro. Amén. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Va. Dios le bendiga y pues estamos en una segunda edición porque continuará.